Bueno, buenos días a todos. Entonces, el tema que veremos el día de hoy son las estructuras de control. Bueno, las estructuras de control se utilizan pues en el pseudocódigo y mucho más pues en los lenguajes de programación. La idea de estas estructuras es poder modificar el flujo que lleva la solución, ya que de esta manera yo puedo decidir qué instrucciones o qué acciones ejecuto o cuáles no, o si necesito pues repetir un conjunto de instrucciones, entonces utilizo una de esas estructuras. La idea pues es que podamos mirar que los requerimientos se cumplan y que realmente todo el proceso pueda actualizarse de acuerdo pues a la necesidad. En las estructuras de control podemos tener una estructura que con una condición pues ejecuta unas sentencias o unas acciones. Entonces existe la estructura sí, entonces, y la estructura sí, entonces, sí, no. Entonces eso necesita una condición para poder ejecutar esas acciones, y esa condición puede ser solo positiva para el caso de sí, entonces, o puede ser verdadera o falsa para el caso de sí, sí, no. También puede ser de acuerdo a un valor, ya que puede ser una opción o una decisión que se tome, y de acuerdo a esa opción, pues entonces se accede a un paquete de acciones. Ese es con el caso de la estructura según sea. También puedo repetir las acciones, un número determinado. Entonces, tengamos en cuenta que normalmente puede aparecer para un número exacto de veces que yo quiero que se realicen las acciones. Entonces utilizamos la estructura para haga, o también podemos determinarlo por una condición para el mientras haga. Entonces en este caso son estructuras de repetición, pero aquí yo ya determino un número exacto y aquí pues yo lo puedo hacer un número indeterminado. En este caso primero se mira la condición y después se ejecutan las acciones. En el otro caso yo hago o realizo las acciones y después miro la condición, ¿ya? Entonces estas son las formas que vamos a manejar con esas estructuras de control. Todas las estructuras de control tienen un punto único de entrada, o sea que por ahí él mira o el número de veces que quiere que se ejecute, o mira la condición, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cada una de ellas, él mira una información con anterioridad para ahorita sí comenzar a realizar los procesos. Entonces, de esta manera, pues yo puedo controlar y manejar la información. En los lenguajes de programación que se manejan en el momento, pues las estructuras son similares. Puede variar en la sintaxis, o sea, la forma en que se escribe puede tener variaciones, pero la lógica y la estructura general es la misma, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es mirar la sintaxis de cada lenguaje, porque pueden haber cambios, pero como tal, lo que va a ser la estructura es lo mismo. Bueno, entonces iniciamos con las estructuras de selección. La primera estructura de selección es la selección simple. Como su nombre le indica, solo tiene o visualiza una condición para realizar un conjunto de acciones y ahí cierra. Normalmente se mira si la condición es verdadera, ejecuta las acciones. Si la condición es falsa, pues no hace nada porque no tiene quien lo acompañe. Entonces, en este caso, ¿cómo se escribe? Yo le coloco sí, entre paréntesis coloco la condición, esa condición se evalúa, esa condición normalmente puede ser una comparación, por ejemplo, si A es mayor que B, o si A es igual a 5, o si X menor que Y, ¿ya? Entonces esa condición normalmente es una comparación. Entonces si la condición es verdadera de acuerdo a una entrada de datos o una información que se maneja antes, entonces hago las acciones que estén en lista, ¿ya? Si no, si es falsa, pues simplemente ya no hace nada o hace otra cosa que esté por acá afuera. Por ejemplo, este ejemplo sencillo, corto. Ustedes miren lo que yo les
he dicho, pues lo ideal siempre es dejar como el espaciecito para ver esto a qué pertenece. Entonces, este inicio va con este fin, este sí va con este fin sí. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, fin sí. Porque en el caso de los lenguajes de programación, para el caso de C, él tiene como un inicio de la estructura y un fin de la estructura, pero él lo maneja como con algo que son las llaves. Ya, entonces cuando él abre llave es el inicio o el principio de la estructura y cuando él cierra llave es el fin de la estructura. Entonces por eso yo les aconsejo hacerlo de esta manera. Igual ustedes, como le he dicho, pueden mirar el libro y ver que la estructura que maneja el autor tiene ciertas diferencias, pero como tal en general es la misma cosa. Entonces hay que tener cuidado, pero yo les recomiendo trabajarlo así para que cuando pasemos al lenguaje posiblemente tengamos más facilidad al momento de manejar esa información. Bueno, entonces en este ejemplo, inicio, declaro la variable entero num, le coloco un mensaje al usuario para la entrada de datos, introduzco un número. Entonces, si num, que es el dato que ingresó el usuario, es mayor o igual, recordemos que esta es una forma de representar esta información, mayor o igual a 0, entonces escriba, el número es positivo. ¿Ya? Si esto no se da, pues simplemente sale, termina, no mostraría nada. Para este caso, pues en este ejemplo, ya que solo tengo una variable y tengo solo una condición, ¿ya? Y esta es una estructura simple, solamente con el sí. Sí, fin, sí, y ya. Pero también tenemos la estructura de decisión doble. Pues normalmente usted, en el mundo real, pues usted no toma una sola decisión, sino que tiene muchas opciones, ¿ya? Por ejemplo, podría darse el caso, si usted va camino a otra ciudad, puede haber una opción donde se bifurque la vía. Entonces usted le dicen, tomo por la izquierda o tomo por la derecha. Entonces eso sería ya por lo menos una decisión o una selección doble. Usted tiene por lo menos dos opciones para tomar camino, ¿ya? Entonces, en este caso, la condición se coloca en el sí. De si la condición es verdadera, entonces haga esto. Si es falsa, entonces sí no. Si no, entonces viene y hace otro grupo de acciones, ¿ya? Entonces, aquí usted puede mirar o verificar con esa condición las dos posibilidades, verdadero o falso. Verdadero hace esto, falso hace este otro grupo de acciones. Entonces, de esta manera, usted puede trabajar con la estructura de selección doble. Es más, en algunas ocasiones sí se puede utilizar la de selección simple, de acuerdo pues a la necesidad. Lo ideal es que usted sea la que vaya a utilizar, simple, doble o las que veamos, tengan lógica y que la lógica pues me lleve a la solución que espero o deseo. Entonces tenemos un ejemplo, tenemos inicio, declaro las variables de tipo entero, num y res, le digo al usuario introduzca un número, recordemos que esto es para decirle al usuario qué va a hacer, lea num, a res, que es la variable que ya declaré, le asigno, aquí recordemos que le asigno, entonces miren que si recordamos lo que hemos aprendido, y espero que sí, usted puede decir, ahí hay unos errores, profe, sí señor, pero errores en cuanto a la escritura, a la lógica no, aquí sí hay errores, de acuerdo a lo que hemos visto, pueden haber errores de lógica, por ejemplo, esta asignación, este símbolo Profe, de ahí no asignación, sería la ajá, flecha. correcto. Este Ahí símbolo de sería la flecha, ¿no? asignación, Ah, sí, sí. así es. Este símbolo de asignación se utiliza en el lenguaje. En el pseudocódigo se utiliza la flechita para decirle que le asignó un dato, ¿ya? Entonces, esas cositas ustedes deben estar pendientes, o sea, por favor, no trague entero. Por favor, revise la información y usted mismo puede corregir. Veíamos
en el anterior tema que el autor de un libro que tiene mucha experiencia, que ha hecho muchas cosas y ha escrito varios libros, también comete errores. Y a veces esos errores pueden ser o parecer insignificantes, pero que más adelante podrían generar más dificultades o incomodidades. Entonces, por favor, pilas con ese tipo de cosas. Ustedes simplemente reciben la información y ya, así como la reciben, así mismo la van procesando y no es lo ideal. Entonces, por favor, revisan. Y en este caso que le estoy diciendo, a res, aquí recordemos que ahí la flechita debe ir, le asigna ¿qué? Nun módulo 2. ¿Qué es lo que está haciendo? Él coge el número que ingresó, lo divide entre 2 y el residuo que se genera de esa división, por eso es el módulo, lo asigna a la variable res. Entonces, cuando yo tengo esta fórmula, si el residuo de la división entre un número con 2 es 0, es porque es un número par. Todo número dividido con 2, que el residuo sea 0, es un número par. Entonces, si res es igual a 0, el número es par, perdón. Si no, pues el número es impar. ¿Ya? Esta es una forma de hacerlo. Esto que está aquí, yo también lo puedo poner aquí. ¿Ya? Yo le puedo colocar nun mod 2 igual 0 aquí. En vez de colocar res, coloco esta parte. Lo coloco aquí. Nun mod 2 igual a 0. Entonces, si eso es verdadero, entonces el número es par. Si no, el número es impar. ¿Ya? Entonces son dos formas de poder dar solución a al mismo problema. La otra manera que les estoy indicando podría ser un poco más óptima, pues en el caso de que usted esté realizando esa solución, porque se ahorraría pues por lo menos una línea de código, ¿ya? Y pues en algunas ocasiones la menos cantidad de líneas de código pues optimiza más el programa, optimiza más la solución, pero tener menos líneas de código no quiere decir que esté perfecto o que ya le haya solucionado todo al usuario. Entonces pues es mirar ese tipo de cosas. Ahora pues ya viene otra estructura que es la estructura de selección múltiple. En la estructura de selección múltiple, pues ahí sí yo puedo tener varias opciones. ¿Dónde podemos reconocer o dónde hemos interactuado con las estructuras de selección múltiple? Con un menú. En un menú usted le da múltiples opciones. Entonces, normalmente el menú le permite a usted escoger una opción para acceder a unos procesos determinados. Por ejemplo, usted llama a su empresa o su operador de celular y comienza pues una grabación y le va diciendo opción 1, tal cosa, opción 2, tal cosa, opción 3. Ese es el menú principal. Cuando usted escoge la opción, ingresa y muchas veces puede aparecer otro menú. Y nuevamente, opción 1, opción 2, opción 3. Ese es un submenú, ¿ya? Entonces, eso es la concatenación de estructuras de selección múltiple, donde yo puedo tener un menú, un submenú o hasta un menú de ese submenú. Entonces, son varias opciones. Entonces, dentro de cada una de esas opciones se van generando diferentes acciones. Entonces, ¿cómo se escribe en pseudocódigo? Entonces, según sea, aquí va una variable, ya que esta variable el usuario con anterioridad escogió una información. Entonces, de acuerdo a la información que da aquí, él compara esto que está aquí con los valores que usted determinó acá. Entonces, por ejemplo, usted le coloca un mensaje al usuario, por favor, digite su opción. Lea la variable como la quieran llamar, digamos OP. Según sea OP, entonces, si el valor es 1, 2, 3, 4, se puede colocar números. Entonces, en el caso de que OP sea igual a este valor, entra acá. ¿Ya? En el caso de que sea igual a este valor, entra acá y así. Si ninguna de estas es igual a la expresión, pues viene a esta, que se llama por defecto. Y por defecto, pues viene acá y hace un bloque de sentencias donde le puede indicar un mensaje de error. La opción que usted escogió no es válida o la opción que usted escogió no existe. Bueno, normalmente es un mensaje de error indicando pues que estas de acá
no cumplieron con la expresión que se ingresó. ¿Ya? Bueno. Entonces, por ejemplo, simplemente aquí hay un corto ejemplo. Le están diciendo a alguien que ingrese el número del día que desee, ingrese un dato, este dato es de tipo entero. Según sea este dato, entonces en el caso de que sea igual a 1, pues le muestra lunes, igual a 2 martes, etcétera. Si no cumple, pues por defecto se viene acá. Y pues le muestra el mensaje error. ¿Ya? Eso sería más o menos lo que le mostraría. Bueno, normalmente lo ideal es trabajarlo con números. Se puede trabajar con letras y pues algunas veces con cadenas, pero lo ideal es que se trabaje con números, es mucho más fácil manejarlo. Pero les digo que cuando ustedes ven un menú o interactúan con un menú, muchas veces el menú le da opciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Eso le da Una pues más pregunta. facilidad. Dígame. Ese menú a la hora de hacerlo va siempre al principio, ¿cierto? Obvio. Antes de entrar aquí, correcto. Antes de entrar aquí, entonces ya usted le dice al usuario, ya, escoja la opción o menú de opciones y entonces 1, tal, 2, o sea, serían puros escriba, ¿no? Ya, y al final dice escoja la opción. Entonces él ve el menú y de acuerdo a ese menú, entonces ingresa pues a cada uno de los casos. ¿Ok? Ah, listo. Bueno, aquí de pronto yo un poco por la carrera se me olvidó colocar aquí una palabra clave que yo le digo cortar. En el lenguaje se llama break. Ese Profe, una cortar, pregunta también tenía sobre eso. bueno, lo que pasa es que hay una palabra clave en los lenguajes de programación que es para que cuando entre al caso, el caso se termine. Y si ya hizo esto, pues entonces se salga de la estructura. ¿Ya? En el caso del lenguaje, la palabra se llama break. Yo le coloco cortar como para que no se le olvide más adelante la palabra. Pues los autores no lo utilizan, pero pues es mejor tenerla en cuenta. Entonces aquí me faltaría en cada una de estas, en cada uno de estos casos, la palabra cortar. Igual pues yo lo corrijo y les envío el último documento para que tengan esa información completa. Iba a preguntar, compañero. Si no haríamos eso, entonces la seguiría, ¿cierto? Exacto. Si yo, por ejemplo, para este ejemplo, yo escojo la opción 1, me muestra lunes, porque ingresé el 1, pero como no tengo el cortar, él ahí mismo se va derecho, me muestra martes, me muestra miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y me muestra hasta la palabra error. Si no le pongo el cortar, él se va derecho, y me muestra todos los mensajes. Lo mismo sucedería si yo escojo el 4, pues viene aquí, me muestra jueves, pero me muestra de aquí en adelante todo lo demás, ¿ya? Entonces, como es secuencial, yo escojo una de ellas y me muestra lo que esté de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces sí es necesario esa palabra para evitar ese tipo de cosas. Correcto. Bueno, con esta información que ya hemos visto, con esta estructura, yo puedo anidar las estructuras. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener dentro de una estructura otra, o sea que yo, digamos, dentro de este según sea, yo en uno de los casos puedo tener un sí, sí, no, o en otro caso puedo tener otro según sea. ¿Ya? Yo puedo tener internamente mucha información, pero algo que sí es necesario entre estas estructuras anidadas, para el caso del sí, sí, no, es la representación de unos conectores lógicos. Uno de los conectores lógicos es el y. Entonces yo le puedo decir en una sola condición sí, la condición 1 y, la condición 2 y, la condición 3 y, todas las condiciones que yo quiera, entonces haga esto. Si no, pues viene y hace esto. ¿Qué pasa con las condiciones cuando están unidas por el i? Resulta que para que se haga este grupo de acciones, todas deben cumplirse. Todas las que estén aquí deben ser verdaderas. Cuando todas sean verdaderas, viene acá. Si una sola, cualquiera de ellas, falla, viene para acá. Pero el usuario de esta manera no se da cuenta cuál falló. Simplemente, pronto se saltó para acá y él dice, uy, caramba, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué?
qué error cometí, qué me faltó ingresar. Entonces, eso no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque el cliente o el usuario, pues se queda como que, bueno, y entonces, ¿qué corrijo? Digamos, algo tan sencillo como llenar un formulario. Al final le dice error en el formulario y el formulario vuelve y se carga completamente. Imagínense. Entonces él dice, pero ¿dónde me equivoqué? Entonces tiene que volver a llenar el formulario completo, pues de pronto no es como lo ¿ya? Por favor, alguien con el micrófono. Ay, André, y estoy diciendo que el micrófono y nada. Bueno, sigamos por acá. Bueno, entonces como les decía, no es lógico que él comete un error, pero no se le informe cuál es. Recordemos que les he dicho, por favor, que la información sea educativa, sea informativa, que por favor pueda tener ciertas cosas que le puedan dar al usuario una guía, ¿ya? Entonces, de esta manera, simplemente yo acá le puedo decir, se cometió un error, repítalo de nuevo. Entonces, uy, es como difícil, ¿no? Si ustedes ven muchas de esas opciones ya no aparecen así, ya usted comete un error, el formulario se carga con la información que usted ya introdujo y en donde se cometió el error le aparece un mensajito, ya en rojo, error aquí, alguna cosa por el estilo, ¿ya? Entonces eso pues le va a dar mucho más ayuda para poder realizar la solución. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Qué sería lo aconsejable? De esta manera. Puede parecer más enredado, pero de esta manera yo sí tengo cómo controlar. Ya, entonces yo le digo, sí, condición 1, si esto se cumple, ahora sí vengo y miro la condición 2. Si esta se cumple, ahora sí vengo y miro la condición 3. Como las 3 se cumplieron, vengo acá. ¿Qué pasa en este caso? Si esta no se cumple, yo le puedo decir al usuario cuál no se cumplió. Ah, no, mire, no se cumplió fue esto. Si esta no se cumple, yo puedo venirle a decir al usuario cuál no se cumplió. Y si la primera no se cumple, pues de una vez, ¿para qué pregunto más? Ya la primera no se cumplió, ya tengo una condición que no se cumple, pues de una vez vengo y le digo acá, vea, eso no cumple, de una vez, ¿ya? Entonces, de esta manera yo le puedo avisar al usuario, informarle, guiarlo, qué fue lo que pasó. Y pues posiblemente también la manera en que lo debe o lo puede corregir, ¿ya? Entonces miren que además de eso, yo le estoy colocando esta, pues para el caso del pseudo, bueno, eso lo hacen los lenguajes también. Para que vean los lenguajes, le colocan a un lado esta cosita, por lo menos en el caso del DEP, C++ lo hace, le coloca a un lado esta cosita y coloca así con espacio la información que usted va ingresando. Entonces lo mismo haría el lenguaje así, pues no con colorcitos posiblemente, pero sí le va mostrando este de este. Es más, usted coloca el cursor en el lenguaje y ahí mismo le aparece como sombreado con cuál está unido, ¿ya? Entonces por eso yo trato de colocárselos así para que ustedes sepan cuál va con cuál. Este sí no es de este sí, va sí, fin sí, si no, fin si no. Entonces ahora este sí va con este fin sí, si no, fin si no. Y este sí va con este fin sí, si no, fin si no. ¿Listo? ¿Ya? También se puede dar el caso de el conector O. Entonces, si condición 1 O, condición 2 O, condición 3, entonces hace esto. Si no, pues viene y hace esto. Aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que con una sola que se cumpla, viene para acá. Una sola. Si se cumple esta, listo, vino para acá. Si se cumplió esta, pues vino para acá. Pero entonces yo no estoy aquí en posición de decirle al usuario cuál sí se cumplió. ¿Ya? Entonces, para ese caso, como les digo, con una que se cumpla, hace
un paquete de acciones y para que se haga las acciones las acciones 2 o el paquete 2, todas tienen que ser falsas, ¿ya? Si ninguna se cumple, ahí sí viene para acá. Entonces, ¿cómo es recomendado? Para que yo pueda informarle al usuario que se cumplió. Se cumplió la condición 1, vino, hizo esto, ya, salió, terminó. Si no, entonces viene y mira la condición 2. Ah, se cumplió, viene y lo hizo. Si no, mira la condición 3, se cumplió, listo. Si no, pues finalmente le puede indicar error porque ninguna se cumplió, ¿ya? Entonces, esta es como la otra manera de trabajar con ese tipo de información. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos. Ya saben que esto yo se los paso ahorita al grupo, no hay necesidad de que estén copiando ni nada por el estilo o tomando pantallazos, yo les mando esto al grupo. Entonces, miren, tenemos este ejemplo. Entonces, es un pseudocódigo que lee 3 números y que visualiza en pantalla el valor del más grande. Se supone que los 3 valores son diferentes. Entonces, declara unas variables de tipo real, podrían haber sido enteros, igual aquí no lo dice. Yo les he dicho que a veces no se indica cierta información, pero hay que tener claro qué es lo que realmente se necesita. Entonces, si no dice el tipo de dato, pues usted asuma cuál es el más usado o el más necesario. Si yo le hablo de edad, pues es un entero. Si yo le hablo de una medida, pues es un real. Por ejemplo, si le hablo de temperatura o le hablo de volumen, pues esos son datos de tipo real. Si es cantidad, por ejemplo, si es cantidad, digamos, de botellas o cantidad de paquetes, puede ser entero. Pero ¿qué hablas? Y yo le digo cantidad en libras o cantidad en litros, pues ya puede ser real. Entonces hay que aplicar la lógica para poder determinar la información. Entonces, si yo declaro las variables de tipo real, entonces donde yo voy a guardar el dato, pues debe ser del mismo tipo. Entonces, ¿qué le digo al usuario? Escriba, ingresa el primer número, lea A, ingresa el segundo número, lea B, ingresa el tercer número, lea C. Entonces, miren que aquí hago unas comparaciones para poder determinar esa información. Entonces, si A mayor que B, entonces vengo y miro si A mayor que C. Entonces, si esto se cumple, A mayor, asígnele A. ¿Ya? Entonces, esto es un comentario. Aquí le está mostrando A es mayor que B y A es mayor que C, pues por lógica, A es la mayor de todas. Entonces, guardo ahí y ya terminaría. Entonces, saldría y mostraría el mayor es mayor. ¿Listo? ¿Qué pasa si este no se cumple? Pues entonces viene para acá. Ah, el mayor es C. ¿Por qué? Porque C es mayor o igual a B, pero A es mayor que B. ¿Ya? Entonces, pues el mayor sería C. Si este primero no se cumple, pues viene para acá. Si no, y también hace unas comparaciones. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a todo eso, pues me indica cuál es el mayor de todos. ¿Ya? En este ejemplito puede aparecer otro error de escritura. ¿Cuál es? ¿Quién? En este ejemplito puede aparecer otro error de escritura. ¿Cuál podría ser? En el signo de abajo. En el si no. Bueno, ese es uno, correcto. Hay otrico por ahí. Un momento, yo lo veo. En el igual. En el igual. ¿En cuál igual? Esto de acá no, porque esto es Comentarios. esto es comentario, correcto. El comentario no lo toma, Sí. no hay tanto problema. Perdón, profe, una pregunta. ¿Ese comentario Las es el que comillas ve el de usuario? mayor de abajo. Correcto, en las comillas de mayor, muy bien. ¿Qué me decían los comentarios, compañero? Esos son los que ve el usuario, ¿cierto? Estos comentarios son los que ve el programador. Estos comentarios no los ve el usuario. Esto los ve el programador. ¿Ya? Esto simplemente sería como una explicación para el mismo programador de qué está pasando aquí con respecto a lo que está haciendo en la estructura. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muy bien, entonces este sería un error de escritura y este sería el otro, correcto. Muy bien. Entonces, esas cositas, pilas. Por ejemplo, si usted imprime el archivo
O cuando lo tenga, pues usted téngalo en cuenta, ay, ojo, que aquí tal cosa. ¿Por qué? Porque como les digo, en los libros, en los ejemplos que usted encuentre en internet, lo que le puedan dar sus profesores, a veces hay errores, ¿ya? Algunos reconocerán el error, otros posiblemente lo colocarán solamente como la cascarita, como dicen por ahí, pero entonces tienen que tener cuidado con la lógica. Por ejemplo, escribe un dato aquí de forma errada, ¿ya? Entonces resulta que al escribirlo de forma errada, pues entonces puede ser que ya sea un error de lógica. Por ejemplo, yo le coloco aquí mayor a A. Según esta lógica estaría mal, ¿ya? Entonces está bien escrito, pero la lógica está errada. Entonces ahí hay que tener atención y cuidado. Usted no simplemente diga, listo, pum. He visto casos en los que el profe deja el ejemplo en el lenguaje de programación, la gente lo copia, lo pega y no funciona, ¿ya? Y claro, cuando es que faltó por aquí una comita, faltó por aquí tal cosa, y son detalles pequeños. ¿Qué pasó? El profesor al momento de transcribirlo o alguna cosa, o lo pasó, digamos, a Word y Word le corrigió algo, entonces ahí quedó malo. Entonces son cositas que a pesar de que puedan ser detalles pequeños, pueden generar problemas graves. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, mire, un pseudocódigo que lee 3 números diferentes, imprime los valores máximo y mínimo. Entonces ahí la idea es hacer comparaciones sucesivas. Miren lo que yo les he dicho. Esta es una forma de hacerlo. ¿Y quién dice pues que está malo? Bueno, aquí está un poco más difícil que se vea. Ah, no, bueno, ahí sí creo que se ve todo. ¿Ya? Entonces miren, vea, inicio, real, declaro las variables, ingrese 3 números, lea A, lea B y lea C. El autor a veces coloca lea ABC en una sola. No es lo adecuado. Lo ideal es colocarlas así por separado porque realmente en el sistema usted las tiene que colocar así. En un lenguaje de programación las coloca por separado normalmente. Y entonces pues comienzan las comparaciones, si A mayor que B, si B mayor que C, escriba A, B, C, bueno, ahí se las puede escribir en un solo. Igual pues lo ideal sería aquí colocar unas comillas con un espacio pues para diferenciarlo. Si yo lo coloco así, cuando él lo imprima, pues me imprime los números 5, 3, 2, ahí pegaditos, y pareciera 532, no 532. Entonces por eso pues también es ideal en los escriba, pues lo que les digo, colocarle ciertos mensajitos. Fin siguiente, mire, esta forma de programar es la que uno le dice programación en chorizo. Entonces uno se pierde. Entonces por eso les digo, ojo, usted puede programar, puede ser que usted lo entienda, pero es más, hasta usted también se pierde después. Este sí, fin sí, no, este fin sí es de este, si no, y comienza hasta usted mismo, ¿cuál es de cuál? Y así lo tenga en el lenguaje de programación que le muestra dónde inicia, dónde finaliza, además, y hasta tiene las cositas acá, las rayitas. Imagínense el enredo así. Entonces, esto no es lo adecuado. Está bien escrito, tiene lógica, ¿ya? Pero cuando usted lo va a querer entender u otra persona lo necesita entender, pierde el año. Entonces, pila, y eso que tiene comentarios y tiene todo, oiga, se puede pegar la perdida. Entonces, pilas. ¿Cuál es la recomendación? Acá está la recomendación, miren. Yo creo que la diferencia se nota, ¿no? ¿Ya? Entonces, reales, escriba, ingrese 3 números, entonces ahora sí. Si A mayor que B, entonces viene y mira si B es mayor que C. Si es así, entonces escribe de mayor a menor, ABC. Si no, entonces si C es mayor que A, entonces escribe si no, ¿ya? Entonces miren que ahí sí me está indicando cuál se concatena con cuál o cuál pertenece a cuál. Por ejemplo, un si no siempre lleva antes un sí. El si no no va solito. Este si no es de este sí. Este si no es de este sí. Entonces por eso está aquí esta rayita con este color porque estas son como la pareja. Ahora, esta va con esta es la pareja. Lo mismo acá. Este va con este va con este. Y este de acá va con este de acá. Entonces, si ustedes ven la diferencia
entre esto y esto, yo asumo pues que ya vamos bien y que de alguna forma u otra van a evitar hacer este tipo de cosas. En ningún momento estoy diciendo que esté malo, porque pues como les digo, está bien escrito, tiene la lógica, pero al momento de entenderlo, hasta usted se pierde, entonces debe tener cuidado y atención de cómo lo haga. Entonces la recomendación es así, más ordenadito, que de verdad diferencie usted cosas, que de verdad usted pueda entenderlo o el que llegue lo pueda entender. Entonces, yo les estaría solicitando que esto se maneje de esta manera para yo también poderles calificar de una manera un poco más dinámica o un poco más rápida. ¿Listo? Bueno, hasta ahí pues sería el tema. Por favor, entonces, preguntas. Entonces, esas se llaman estructuras de selección, ¿no? Sí, 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 son las estructuras de selección. Selección simple, selección doble y selección múltiple. Igual haré más ejemplos para que tenga más información y también dónde y cómo se pueden combinar todo este tipo de estructuras. ¿Qué más? Bueno, entonces pues por ahora ya dejaré de grabar. Muchas gracias.